para mí decir, bueno, no me dejan leer o extraño a mis padres o quiero tener un novio, me parecía poca cosa, ¿sabes? Me parecía poco motivo para salirme. Pero antes de tomar los votos, creo que estaba permitido hacer una visita a la familia, regresar a casa para regresar y tomar los votos. Que había mucha gente que no regresaba de ese viaje. Esto es Atípico Podcast. Atípico. Historias que salen de lo normal. Atípico. Hola, bienvenidos a esta edición de Atípico Podcast, en donde buscamos personas que nos cuenten historias que salen de lo normal. Acuérdense que si quieren aparecer en los próximos episodios de Atípico, pueden mandarnos su historia. El mail es atípico@whitezican.com. Hoy tenemos como invitada a Abril, que dedicó algunos años de su vida a la vida religiosa y un día dijo, bueno, ya estuvo bueno, gracias, pero hasta aquí. Colgó el hábito, chiste de tía, y regresó a una vida pues un poco más normal, como todos acá la tenemos. Entonces, hola Abril, ¿cómo estás? Bienvenida, mil gracias por unirte a platicar con nosotros. Bien, gracias, feliz de platicar. Buenísimo. Oye, pues vamos de lleno a la historia, o sea, cuéntanos un poco hasta tengo mucha curiosidad porque, o sea, pues no sé, es un estilo de vida al cual pues obviamente pues no sé nada, ¿no? Entonces, ¿cómo fue, para empezar, como tu niñez? No sé si como que en tu familia, no sé, eran muy religiosos o no tanto, vino desde ahí, vino un poco más grande, ibas en escuela religiosa, no sé, como cuéntanos un poco de background. Mira, sí, creo que mis padres jugaron un papel de catalizadores. No precisamente porque fueran los más religiosos, digo, sí fui iniciada en la religión, fui bautizada, fui en una iglesia católica, pero digamos que esta búsqueda no me nace necesariamente como impulsada directamente por ellos o directamente por la escuela, porque en la escuela nos ponían a dibujar y a colorear a la Virgen y para mí eso era Dios, ¿sabes? Pero cuando me refiero a mis padres como catalizadores es que crecí en un hogar donde las charlas en la mesa no eran el fútbol, las noticias, el futuro, era más como los temas de la fe, la muerte, lo trascendente, de eso hablábamos. Ok. Y creo que, digo, en mi contexto familiar y también por el lugar donde crecí, también el contexto geográfico creo que jugó un papel muy importante, sobre todo como respecto a la contemplación, porque crecí en el desierto de Sonora, en un Ok. pueblo que yo creo que la cantidad total de habitantes no llena el Estadio Azteca. Y ahí se ven horizontes, está muy cerca, bueno, frente al mar y al lado está una de las zonas volcánicas más grandes del mundo. Entonces, digamos que eso creo que marcó bastante ese misticismo o que yo buscara cosas trascendentales o Sí, algo un intangibles. poquito más allá, ¿no? Exacto. Ok, oye, ¿y en qué momento te entró la semillita de decir, bueno, chance, como que este puede ser mi camino? Mira, fue un proceso. Yo me mudo muy chica a la Ciudad de México, como entre los 16 y 17 años. Y digamos que por esa decisión se diluyó un poco como esta tendencia mística que tenía, porque me adapté muy fácil y adopté los ritmos, las conversaciones, viví una vida adolescente totalmente normal, salía muchísimo de fiesta. Y creo que en un momento tuve un novio, digo, con todo y que estaba chica, llega la conversación como del matrimonio, los hijos con miras hacia el futuro y había algo que no me hacía clic. Y bueno, en lugar de pensar que no era una vocación para mí la familia, decidí cambiar de novio y me di cuenta que entonces los novios no eran el problema, sino que había algo que no me estaba llenando ahí.
Y bueno, a la par, que también creo que esto influye muchísimo, estaba estudiando teología sin practicar la religión, solamente como consumiéndolo a nivel académico, y estaba leyendo bastante de filosofía, que es el amor a la verdad, pero analizar o tratar de entender lo que sea la verdad de distintos ángulos no me estaba llenando. Y de pronto se me cruzan libros de unos personajes que son muy importantes para la institución, que son los místicos de la iglesia, que es Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, y otro académico como con régimen bastante militar, que es San Ignacio de Loyola. Y me inspiran totalmente, y lo que yo empiezo a leer en lo que ellos sobre lo que ellos describen, algo pasó que por fin sentí ese clic que dije, yo lo que quiero, por lo menos aspiro a sentir lo que ellos describen. Y digamos que ahí fue donde se sembró la semilla. Pero no, en ese momento no fue que dije, quiero ser monja, sino que esa inquietud me llevó a acercarme a un sacerdote, a las monjas con las que estudié, o bueno, que eran parte de esa comunidad. Y nada, la verdad es que también me fue un poco natural recurrir hacia el catolicismo, porque si bien múltiples religiones me interesan, yo creo que por ser mexicana, latinoamericana y vivir en un país o sabes, como que en este lado del mapa nos regimos por el derecho romano, era natural, sabes, como que no puedo tratar de destruir o negar lo que me viene de manera natural, entonces voy a buscar por acá. Y fue un proceso, yo creo que como de máximo un par de meses, y entonces Wow. encontré una comunidad. Oye, ¿ahí cuántos años tenías para ese entonces? Tenía, yo creo que entré de 19 años, Ok, sí, ok. más o menos. Y habías estudiado prepa, ¿no? O sea, no, Ajá, no habías estudiado una carrera. estaba en teología. Ah, en teología Sí, era tu carrera. Ah, ok, exacto, ok, ok. Ah, exacto. perfecto. Ok. Estaba arrancándome por ahí, pero sin practicar. O sea, en este proceso yo empecé desde lo más fácil, que era como asistir a misa, confesarme, participar en la comunidad. Y la verdad es que no tenía sentido lo que estaba yo estudiando con lo que yo veía que era o sentía que era la práctica, ¿sabes? Como que escuchaba los sermones y nada más salía enojada, insatisfecha, y no sentía que lo que estaba estudiando o leía tenía que ver con el contexto actual del mundo, las problemáticas actuales, ¿sabes? Entonces me estaba frustrando y entonces decidí tomar una decisión muy radical hacia la vida contemplativa. Y entonces, todo este proceso, dijiste, desde que se te sembró como esta semillita hasta que hablaste, no sé, con alguien, no sé cuál sea el primer paso de decir, oigan, yo quiero, no sé, ser monja o lo que sea. Fueron de 2 meses, ¿no? Más o menos. Más o menos, Tenías sí. 19 años y duda, o sea, ¿con quién te acercaste o cuál, o sea, qué fue el primer paso que diste? Porque sé que hay mucho, o sea, hay religiosos pues, diferentes, ¿no? Hay monjas o que viven en conventos o, no sé, legionarios, que están más en escuelas, más en orfanatos, no sé mucho cómo se acomoda, pero tú hacia qué te acercaste o qué, con quién contactaste. Pues mira, me contacté primero con un sacerdote que me conocía desde niña, pero realmente yo nunca había tenido una afinidad con él, nada más como que le decía adiós de lejos o ni siquiera iba a escuchar lo que decía. La verdad no teníamos una relación, pero digamos que él me había observado desde hace muchos años y le conté mi inquietud y me dio, digamos, ciertas pautas o pistas para yo empezar a googlear. ¿Sabes? Comunidades, a qué se dedicaban, porque tal cual lo dijiste, existen las religiosas, existen las monjas. Me acerqué con las religiosas que tenía en la escuela donde fui y digamos que fue como un conjunto de voces que me ayudaron y me dieron un punto de partida. Y yo encuentro esta comunidad que si bien sí estaban orientadas hacia la educación y aunque no era obligatorio, digamos que mi destino en esa comunidad iba a ser, yo creo que dar clases o algo así, yo decidí entrarle porque las etapas formativas son totalmente de contemplación y de clausura. Entonces dije, bueno, yo aquí voy a descubrir
y después veré, no necesariamente tengo que ser maestra, pero veré cómo acomodarlo, ¿sabes? Ok, y cuando dices contemplación y clausura, o sea, ¿era lo que tú ibas a vivir para prepararte para Exacto. luego salir a, no sé, dar clases o lo que fuera? Pues no necesariamente, ¿sabes? Como que dentro de esa misma comunidad había religiosas que se dedicaban a otras cosas, ¿sabes? Había unas que tenían unos papeles muy administrativos, u otras que su trabajo era mantener como las reglas y el orden dentro de la comunidad, porque es una vida en comunidad. Y están las que salen, pero no sé, como que yo sentía que iba a ser el punto de partida y como iban a ser unos años, yo pensaba que iba a tener la libertad de decidir, aunque uno vive bajo el voto de obediencia y no necesariamente tiene la opción, pero decidí tomar el riesgo. Sí, los votos son obediencia, castidad, ¿y cuál Y es el otro? pobreza, Y pobreza, ok. claro. Y bueno, y muy importante es también mencionar que yo no fui una monja, ¿sabes? Yo no tomé los votos, Ok, lo que ok. viví bajo ellos, yo fui formanda. O sea, digamos que en términos de exclaustro sería que yo no me casé por la iglesia ni por el civil, pero viví bajo la unión libre, ¿sabes? El concubinato, que es, no tienes esta cosa social ni que te lo avala la institución, pero vives y tienes el día a día de lo que es tener esa experiencia. Entonces yo no tomé los votos, pero vivía bajo ellos. Eras como intern de la... Mm, sí y no, es como, para los hombres es como estar en el seminario, ¿sabes? Ok, o sea, en No preparación para, ¿no? es preparación para, Ok, exacto. ok, ok. Y en esa preparación vives como ellos, o sea, no había ninguna diferencia, solamente no llegué como a la cosa social Ok. de, ¿sabes? De hablar mis votos y aceptarlos y que te pongan el anillo y el Y a velo. la ceremonia como tal de oficial de decir y tener el nombre de ya soy una monja, ¿no? Exacto. Ok. Oye, ¿pero usabas hábito y así o no? Totalmente, sí, sí, Ah, sí. sí, Iba sí, o sea, es cambiando. idéntico. Ok, Sí, ok. sí, sí. O sea, hay distintas etapas formativas. Las primeras que son como el aspirantado y el postulantado, no usas velo, pero usas un hábito. Esas la verdad me las salté muy rápido. Depende siempre el caso, porque para entrar no es que nada más uno llegue y diga, acá me gusta y pues ya estoy y quiero ser monja y yo me invito. No, la verdad es que tiene que ser una cosa mutua y tú les tienes que gustar también. Ellas tienen que medir que tengas madera, Claro. pasas por múltiples entrevistas, o por lo menos en mi caso. Y supongo que también es un sistema de protección, o sea, ha habido Claro. tantas aberraciones en la Iglesia Católica que supongo que es su manera de protegerse y revisar que sean verídicas las vocaciones, ¿sabes? O que no sea un delirio, porque también tuve que llevar como carta de un psicólogo, de un doctor, ¿sabes? O sea, uno no puede llegar con una maraña de problemas y decir aquí está la solución. Entonces, sí, fue un proceso eso y las etapas las salté muy rápido, yo creo que porque hablaba el idioma, ¿sabes? Ujú. Yo creo que fue eso que me las salté muy pronto, me vieron lista, yo creo que me vieron con madera, les gusté, vamos, y me pasé muy pronto al postulantado y al noviciado. Oye, ¿y se necesita como tipo carrera de teología y así como para No, entrar? ¿O a puede ser como nada. que de repente te llegó, no sé, el llamado y eras otra cosa totalmente y había gente que, no sé, había sido godín en su vida y de repente dijo, no, mi vida es la religiosa y llegaba y así? Sí, la verdad, no hay que estudiar nada, o sea, por lo menos en la comunidad que yo escogí, sí les gustaba que la gente estuviera preparada, pero no era un requisito para entrar, porque sí, o sea, les sigo llamando hermanas, porque fueron mis hermanas de viaje. Había unas que no habían terminado la primaria, entonces ellas pagaban sus estudios y duraban pues todos los años que tenían que usar para terminar la primaria en ese aspirantado. Entonces, como que yo llegué con muchas cosas que hicieron que yo pasara rápido, ¿sabes? Pero había muchos tipos de casos. Es que el grupo era fascinante. Había muchas mujeres que tenían una vida rural previo a la religiosa. Entonces ellas eran las que tenían que estudiar a lo mejor la educación básica. Eh, pero había recuerdo particularmente una
que era, de hecho, de aquí, de la Ciudad de México, que era maestra de kinder, me parece, que ella estuvo, la verdad, estuvo nada. Se fue Ok, pronto, pero me caía increíble. ok. Y, y bueno, ella creo que era una excepción y creo que había otra que había sido enfermera. Ah, ok. Practicó muy poco tiempo porque en realidad su familia se dedicaba como a la caña en Veracruz, entonces ella también tenía una vida como de bastante rural. O sea, había una cantidad Mezcla de de... todos lados. Exacto, Qué cool. exacto. Oye, y cuando tomas esta decisión, supongo que le avisas a tu familia y o cómo Sí, reaccionaron, porque he escuchado historias de que, pues, obviamente hay familias que se ponen súper felices y otras es como, ¡ay, mis nietos! O sea, como que de todo. Entonces, ¿a ti cómo te fue? pues mira, me fue bien porque creo que mis papás siempre me dijeron que yo podía hacer lo que yo quisiera en la vida, pero me acuerdo de sus expresiones faciales. Digo, yo ya no vivía con ellos, pero su cara fue como de se te pasó la mano. O sea, no me iban a decir que no lo hiciera porque pues, me conocen, imagínate. Yo creo que ellos lo vieron no necesariamente natural, pero no les sorprendió porque pues así soy de ocurrente con muchas decisiones, ¿sabes? Como venir súper chica a la Ciudad de México, luego hacer tal o cual, y esto era una cosa más. Eh, sí les sacudió un poco que, si bien la vida religiosa actualmente ya no es tan severa o tan ruda como lo solía ser a lo mejor en los 40, en los 50, que ya no vuelves a ver a tu familia. Acá sí tenía chance de hablar con ellos una vez al mes por teléfono y creo que como cada 3 meses podía recibir una visita por un momento muy breve, sin Wow. salir, ¿sabes? Y con pues con muchas pautas. Eso yo creo que fue lo que les movió un poquito más, pero pues aceptaron mi decisión y me dijeron, vas. O sea, no recibí ninguna negativa de ellos, aunque sí sé que los sacudió. ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí, O... tengo Ah, un hermano mayor que yo creo que fue el que le sacudió un poco más. ujú. Y tengo una hermana menor que si bien entendía cosas, ella yo creo que estaba en la primaria, tampoco entendía como la profundidad Sí, de mi decisión. O todo sea, lo que implicaba, dijo, ¿no? Sí. mi hermana está un poco zafada y le vaya bien. Perfecto. Bueno, entonces tomas la decisión, avisas a tu familia, te acercas y ya, entras, ¿no? Era un convento, una casa o... Era ¿Era ahí en un... la Ciudad de México, dijiste? No, mira, yo viví 2 etapas. La primera y como más, mi estancia más prolongada fue en Oaxaca, en Ocotlán, y también era un pueblo súper pequeño, imagínate eso. No había mucha necesidad de salir más que el mercado que estaba al lado. Los que conozcan Ocotlán, pues saben que es un pequeño, un pueblo muy minúsculo. Y digamos que los primeros meses no fueron tan duros para mí a nivel como de clausura, porque yo era como la que podía, la que tenía permiso de salir de compras cuando era necesario. O sea, cuando hacía falta algo, cosas básicas como pan o algo del botiquín, lo que sea, yo era la encargada de salir porque digamos que dentro de mi generación de las hermanas, ella es la que me veían como, bueno, ya había vivido en la ciudad, ha viajado, no sé qué, ella sabe manejarse en la calle. Sí. Entonces yo era la encargada de eso, pero mis salidas eran súper breves. O sea, yo estaba a los 20 minutos de regreso y hablaba lo mínimo, porque el silencio también era una cosa muy importante dentro. O sea, sí estabas en algo exigente, ¿no? O sea, no sé si todos sean así. O sea, todos los que viven dentro. Ajá, o sea, todos los conventos o casas de, no sé, consagradas o Pues como mira, cosas, ¿no? O yo sea, creo que cada convento, cada monasterio o cada casa religiosa es un universo. Claramente hay reglas que son, o sea, bueno, los votos, que para la vida religiosa son universales, pero ahí existen, les llaman como votos extras que no necesariamente son como votos avalados, y es una regla extra, que en este caso es el silencio, en mi caso fue el silencio, y no es que fuera un silencio sepulcral en donde tuviéramos prohibido hablar. O sea, si había a lo mejor alguna tarea que tuviéramos que hacer y alguien tenía una duda, podía preguntarlo. O si había realmente como una necesidad, se podía hablar, ¿sabes?
pero en realidad era algo, o sea, comíamos en silencio, hacíamos nuestro quehacer en silencio y porque así se evita la charlatanería o un montón de otros vicios. Y es una invitación también a estar en constante diálogo con Dios o con tu Y conciencia. reflexión o lo que sea, sí. Exacto. Oye, o sea, ¿cómo era tipo un día ¿te acuerdas del primer día que llegaste así a vivir ahí? Mm, Te digo la verdad, ya no lo tengo tan No, claro. ya no tan claro, ok. No lo tengo tan claro. Ok. O si no, ¿cómo era un día así como el itinerario de vivir ahí? ¿No? O sea, como te levantabas, creo que se levantan súper temprano y supongo que van a misa. A ver, cuéntanos cómo era un día. Qué lindo. Esto me encanta repasarlo porque, no sé, me encanta, me conmueve acordarme, porque es una vida que está marcada por la oración. Existe una cosa que se llama la liturgia de las horas, que es una especie de guión para los consagrados a nivel mundial, que existen las horas canónicas. Entonces, por lo regular, dependiendo del horario de invierno o de verano, nos levantábamos como a puede ser 4:30 de la mañana para estar a las 5 en la capilla y empezar con, no me acuerdo, pero creo que es laudes, el primer rezo del día que dura alrededor de 30 minutos. Después llegaba el sacerdote, misa, comulgábamos, el rosario, meditación y luego el desayuno. Y bueno, así después del desayuno creo que era como un pequeño espacio como para lavarnos los dientes, lavar el hábito, lo que sea que había que hacer como personal, coser algo. Y después empezaban clases de distintas cosas, de teología moral, bueno, de lo que sea. También teníamos clase de música. eh, y también teníamos designada un área de como de aseo que teníamos que hacer, tenemos nuestras tareas, a veces alguien era la cocina o un pasillo o la biblioteca y a mí por casi todo el tiempo que estuve ahí me tocó la biblioteca y creo que esa fue parte de las razones por las que ya no estoy ahí. Sí, justo es lo que estaba viendo. ¿Qué pasó en la biblioteca? O sea, empezaste a querer leer libros, información, ir un poco más allá y como Pues que no. tal cual, o sea, mira, creo que partiendo de que teníamos que usar el músculo de la obediencia y pedir permiso para todo, Ujú. que es algo que había llevado bien hasta ese momento que a mí me asignan la limpieza de la biblioteca. Yo sacaba los libros, era un lugar espectacular, con unos libros, digo, de épocas muy distintas y había unos títulos de verdad maravillosos. Y bueno, yo ya era una lectora bastante comprometida previo a eso y no teníamos acceso al radio, a las noticias. Entonces, cuando yo llego a la biblioteca, pues se me mueve todo, pero no con miras de encontrar algo pauta para salir, ¿sabes? O sea, era como para alimentar lo que estaba viviendo, que ya era bello, pero me estaba sintiendo un poco perdida, la verdad. No tenía un guía espiritual en ese momento. Entonces yo dije, bueno, pues lo que yo conozco es tomar puntos de partida a través de la lectura. Y yo sacudí a los libros y me crucé con unos títulos maravillosos. Me acuerdo que escogí tres para empezar. Uno era sobre budismo tibetano, otro era sobre creo que era las religiones comparadas y el tercero, no recuerdo el título, pero era como algo del psicoanálisis sobre la neurosis en la vida religiosa, algo así. Entonces yo escogí esos tres y voy ahí toda contenta y emocionada a decirle a mi superiora, a la madre formadora, que a pedirle permiso para leer esos tres libros y me acuerdo perfecto de su cara y me dijo, no, me dijo absolutamente no. Tú no tienes la madurez ni tu fe es lo suficientemente fuerte para soportar el contenido de estos libros. Y yo no quiero que tu vocación vacile por tener acceso a esta información. Y tenía razón, pero no creo que hayan sido los libros, sino ese no, ¿sabes? Exacto, o sea, no tanto la información porque pudieras saber, no sé, qué es lo que pasa en otras filosofías, en otros puntos de vista, sino el hecho de negar
ese conocimiento o negar que pudieras explorar algo más, ¿no? O sea, como que dices, no me quieren, quiero, o sea, como caballito, ¿no? Como con los ojos así hacia un lado cuando... Exacto, creo que para mí como el afianzar en ese momento de dudas mi vocación, yo quería ampliar mi rango, ¿sabes? Quería tener más información como ejercicio de contención, de entender desde el ángulo del que yo estaba actuando, etcétera. Pero creo que ese no como que generó una grieta que dije, bueno, chance sí voy a encontrar algo y pues vámonos. Entonces, ahí digamos que mi primera falla, de la cual estoy muy orgullosa, es, dije, perfecto, los regresé y como todos los días tenía que hacer el aseo y sacudir la biblioteca, empecé como a meterlos como en el hábito, en la falda. Entonces, entre el fondo, ¿sabes De qué es como, película. ajá, ¿cómo le llaman? Faldilla o fondo, no sé, whatever, pero es como una falda de algodón que está abajo del hábito para que no se transparente nada. Entre esos dos me escondía los libros y de por sí nos levantábamos súper temprano, yo dormía muy poco, o sea, tuve meses donde de verdad estaba fundida y cansada porque yo no dormía de estar leyendo en la noche y tomando lo que pudiera para encontrar un motivo suficiente para irme, porque también quería honrar mi decisión, que fue muy radical de entrar y que no estuvo fácil, para mí decir, bueno, no me dejan leer o extraño a mis padres o quiero tener un novio, me parecía poca cosa, ¿sabes? Me parecía poco motivo para salirme, o sea, decía, sería una cosa como una bobada salirme por esta razón, yo necesito algo Fuerte. fuerte, exacto, igual de fuerte que lo que me hizo entrar. Y nada, o sea, empecé a leer, digo, un montón de cosas, entre ellos también me crucé con Aristóteles y la teoría del motor inmóvil. Entonces siento que conforme yo iba como ampliando mi rango, me iban cayendo como unos 20 en los que yo decía, es que no, este no es mi lugar. No voy a decir que necesariamente la vida religiosa no sea para mí, pero definitivamente este convento y esta comunidad no es para mí. Sí, ¿Sabes? no. Oye, o sea, y en algún momento dentro de ahí, aparte de este no, como que justo empezaste a darte cuenta de cosas que era como, pues, esto no está tan normal, o sea, o como que ya cae un poco en lo absurdo, o pues como este tipo de cosas, así que dijeras no y no y no. La verdad es que no, porque yo fui muy feliz, o sea, tuve grandes momentos de felicidad y otros de frustración, pero no necesariamente porque ellos estuvieran mal. Yo creo que era una cuestión como de compatibilidad, ¿sabes? Ok. O sea, es como tener una pareja que a lo mejor no es morning person y estar como obligándolo a que desayune contigo diario. O sea, es algo así. Yo lo veo más así, no viví nada realmente traumático, sino ese no se abrió una grieta en mí y yo volteé hacia otro lado. Y sí hubo una persona que influyó mucho, tenía un maestro, teníamos poco acceso, la verdad, como a, a ver hombres o interactuar con ellos. Solamente era cuando entraba un sacerdote y este maestro en particular, él había dejado los hábitos, creo que era como comboniano o algo así, eran religiosos, no me acuerdo, creo que son misioneros ellos, pero él había dejado los hábitos y nos estaba dando una clase, no me acuerdo si era historia de la iglesia o teología moral, algo así. El punto es que un día en una clase llega todo como emocionado y nos cuenta a todas, bueno, éramos en ese momento como unas 10 en el salón de clases, y llega emocionado y dice, les tengo que contar, viví algo hermoso, súper espiritual, fueron como 10 años de terapia en una sola sesión, probé algo que se llama ayahuasca. Nadie entendió y yo como que capté porque no sabía lo que era eso, pero en algún momento mi papá me había contado como desde el lado más como recreativo del peyote y que él había tenido experiencias y la verdad es que mi papá siempre fue muy abierto como con el tema de las sustancias, pero siempre como desde el área de la recreación, no nada con connotación espiritual o etcétera, o ancestral, whatever. Pero pasa que él nos lo cuenta desde un ángulo dentro del idioma que veníamos hablando en clases, pues,
Y yo veía la cara de las hermanas y era como, estaban desencajadas y como que yo creo que en sus cabezas era cómo nos viene a hablar de brujería, Sí, claro. ¿sabes? Como no nos viene a hablar de Jesús, se está desviando. Y yo tenía, no sé mi cara, pero yo me puedo imaginar que era como se me abrió un mundo. Sí, claro, ¿Sabes? embobada de que, ¡ah! ¿Qué es esto? Y no podía googlear y no le, o sea, no le podía hacer tantas preguntas porque era él el maestro, ¿sabes? Como que tampoco era mi amigo. Y lo único que podía hacer era como que empezamos a generar una especie de ping pong intelectual en la clase, que fue muy notorio para todos, porque tenía material. Yo había tomado clases de derecho canónico y hablaba como de la anticoncepción, del aborto, y todos estaban histéricas siempre en las clases, y yo estaba con ese maestro como en un ping pong Sí, durísimo. Yo creo, espero esas hermanas se la hayan pasado bien, pero creo que él como espejo me ayudó bastante a entender que no era mi lugar, o por lo menos no en esa etapa de mi vida. claro. Qué fuerte. Oye, y hablando de todas estas clases, cosas así que fuiste descubriendo, entonces, no, o sea, no podías investigar un poquito más allá, porque como dices, el acceso a la información estaba, o sea, exterior era súper pobre, ¿no? O sea, no tenías como acceso, no sé, a una computadora, a Google, a nada. Pero mi duda es, ¿les explicaban por qué o solo era como justo obediencia y no, y ni pregunto por qué? Sí nos explicaban, aunque también ahora que lo pienso en retrospectiva, yo creo que la explicación era muy tibia, pero era justamente eso, para que no tuviéramos distracción de la contemplación, que me hace totalmente sentido, pero también para que no hubiera flaquezas en la vocación, ¿sabes? Que también me hace sentido. Nada más creo que por lo menos en mi caso, y en que para mí la curiosidad es oxígeno, pudo haberse manejado de manera distinta. Éramos un grupo grande y creo que con la gran mayoría sí funcionó porque creo que, digo, no estoy muy enterada, pero lo último que supe es que casi todas siguen consagradas y tomaron sus votos y no sé en qué parte del mundo estén, pero Al final tú siempre tenías una curiosidad más allá, que es la misma que te hizo meterte, entonces meterte y que te frenaran eso, pues dijiste, no, aquí no es, ¿no? exacto. Oye, o sea, vi en tus anécdotas que tú te ofrecías como para acomodar la fruta que llegaba, ¿no? Sí, sí, como creo que eran como cada 10 días o algo así, iban a la central de abastos y llevaban fruta. Entre ellas eran como papayas que teníamos que limpiar y las que estaban más verdes envolver en periódico para que, pues para que maduraran pronto. Y las acomodamos ahí en un lugar que estaba designado, pero bueno, el punto es que nos traían periódico y era la manera en la que yo me enteraba del exterior, ¿sabes? Si algo había pasado a nivel político o algo en cultura, o sea, de verdad lo que sea, y me tardaba muchísimo y luego me estaban apurando las hermanas porque ellas sí eran muy contenidas pues en el orden de las cosas, ¿sabes? Y veían que yo me estaba devorando los pedazos de periódico y era como, no hagas eso. Y así como que ya no lo decía, pero lo pensaba, él no me digas qué hacer, güey, yo estoy en mi trip, estoy buscando respuestas, ¿sabes? Me siento inconforme y Oye, y ni pensar en salir para otra cosa, ¿no? O sea, 100% vivían ahí, o sea, no es como que, no sé, salieran a, no sé, a hacer deporte o tuvieran días libres o se fueran a ver a la familia o así, o sea, nada de eso. creo que la familia, según recuerdo, o sea, podríamos recibir visitas, digo, cada 3 meses o algo así. Mi hermano fue algunas veces a visitarme, también uno de mis grandes amigos que sigo conservando, que además es comediante, entonces siempre ha sacado material de ahí para molestarme. No, es Eh, comediante tu hermano. no, mi amigo, ¿A el que tu me fue a amigo? visitar una vez. No, me imagino, sí. Siempre me roastea, pero, Ah, o sea, fue realmente muy pocas veces y por como por muy poco tiempo, ni siquiera recuerdo si eran una hora o, ¿sabes? No había la oportunidad para uno ponerse el día a día. ok, ok. Eh, pero antes de tomar los votos, creo que estaba permitido hacer una visita a la familia, regresar a casa para regresar y tomar los votos. Que había mucha gente que no regresaba de ese viaje. Y yo deserté justo antes del viaje.
pero no, salí muy pocas veces. Sí hubo un par de ocasiones, creo que una vez fuimos a la basílica y también pasaron cosas chistosas, ahora que lo recuerdo, no lo tenía tan fresco, pero creo que una vez en la basílica, algo, era el aniversario de algo, fuimos como a misa y se me acerca una señora como llorando o sí, como sollozando y me dice, madre, yo estaba en el hábito, obvio, madre, pida por mí usted que está más cerca de Dios. Y yo me acuerdo pensar por dentro, o sea, qué buena onda, pero por dentro era como, qué pedo, o sea, cómo la gente ve a las figuras como a la vida consagrada como si estuvieran por encima de ellos cuando, no sé, yo veo a todo el mundo como de manera muy horizontal, ¿sabes? O sea, si le tiendo la mano a la presidenta, ella tiene un trabajo muy importante, pero es un trabajo. Así como yo tengo uno, tú tienes uno, la vida religiosa es lo mismo, ¿sabes? Somos gente con un trabajo. Y le dije, bueno, claro que sí voy a orar por ti, pero por dentro era como, qué raro. Sí, como no sentías esa superioridad de, sí, yo estoy más... Cero, o sea, yo siempre me sentí como un mortal más con preguntas, que había Que tomado aparte una no te decisión. dejaban leer en la biblioteca, entonces... Exacto. O sea, no sentía para nada, ni tampoco me generaba ilusión esta narrativa que es muy normal estando en claustro y sobre todo con las mujeres consagradas, que uno desposa a Dios, ¿sabes? Nunca me gustó eso porque yo no sé, nunca me sentí identificada con la noción de una monja siendo la esposa o estando enamorada. O por lo menos no es como yo vivo el enamoramiento, no es una cosa sensorial. Sí, ¿Sabes? sí. O sea, nunca sentí mariposas. Para mí era como una cosa, como una catarsis intelectual, pero porque también yo así proceso las cosas incluso fuera, ¿sabes? O sea, yo para saber qué siento tengo que intelectualizar mis sentimientos. Es la manera en la que yo pues, aprendí a manejarme Sí, en la no vida. estabas muy romantizada, tu drive siempre fue el conocimiento. Ajá. Y siempre lo ha sido, lo sigue siendo, nada más que nunca me sentí identificada con eso porque decía, pues es que no es un amor tangible, no es una persona, no es palpable, es un amor en abstracto. Oye, y desde que entraste hasta que pasó como esta ruptura de lo de la biblioteca y que empezaste como a decir, a preguntarte si realmente tenías que estar ahí o no, fue una cosa de meses, días, semanas, años. Fue como un año y medio, más o menos. Ah, bastante. Sí, en el que yo llegué a la conclusión y es que era, ¿sabes qué? Más allá de que fuera como, obviamente los libros fueron los catalizadores, la biblioteca fue el catalizador. Ujú, Creo ujú, que para mí ese acto de desobediencia, ujú. el sí voy a leer los libros, fue como una manera de serme fiel a mis inquietudes, a mí misma, ¿sabes? Claro. Ujú. Entonces empecé a vivir como una reconciliación con la manera en la que estaba viviendo la fe en esa etapa de mi vida y, y defenderla, ¿sabes? Sí. Entonces ya te nació la semillita de todo esto y de ahí, pues ya te fuiste convenciendo, supongo que poco a poco y fue un proceso de algunos meses, ¿no? Que Exacto. dijiste de plano ya, ¿no? Fue un proceso, no fue un portazo, definitivamente. Ok. Cuando yo estuve segura fue cuando lo verbalicé, lo hablé con la madre formadora y pasé por una serie de entrevistas. Y no es que no me dejaran ir, porque pues uno es libre de irse cuando quiera, pero sí, digamos que había ciertos personajes que no eran mis formadoras, pero eran como la madre provincial, que era como, digamos, como la jefa de todas ellas. Sentía cierta simpatía hacia mí porque previo a mi entrada intercambiábamos mail, sabes, como que yo ya estaba moviendo ahí la cosa. Y me acuerdo que ella me hizo una carta preciosa que todavía conservo que me dijo, lo que tú elijas en la vida, yo sé que va a estar bien, pero lo único que te puedo decir es que Dios no se equivoca. Lo que viviste no fue en vano. Y si algún día quieres regresar o quieres replanteártelo en alguna otra comunidad, cuenta con mi apoyo y con mi recomendación. Wow. Sí. Sí, o sea, sí, nadie te intentó así decir, no te vayas, así, solo como que te dejaron la puerta abierta, pero... Exacto. Y también yo llegué muy clara, ¿sabes? O sea, no llegué con la duda y expresarlo. O sea, cuando yo Ajá, lo como estoy expresé, sintiendo, fue como, ya tomé la decisión, es un aviso. exacto. O sea, llegué resuelta.
Ok. Y nada, después de eso ¿Y salir. no sentiste nada de culpabilidad o así? O sea, como que en el momento en el que lo dijiste, no dijiste como si estará bien o no, o fue como más bien como que te quitaste un peso encima. Creo que ninguna de las anteriores. La verdad es Ok. que yo sabía que no iba a salir igual, no sabía cómo iba a percibir el mundo. Fueron casi 2 años. O sea, yo, a pesar de que había salido un par de veces, yo no sabía qué iba a ser con la libertad que estaba anhelando estando adentro. Ya no sabía qué Justo, hacer. justo era mi duda, o sea, sé que tu drive fue como este conocimiento y saber y investigar más, pero al final, o sea, sí extrañabas como, pues no sé, ver a tu familia cada vez que quisieras o tal vez tener un novio o enamorarte o sé que no eran las razones suficientes, pero al final sí era algo que te emocionaba como que regresar a esa vida. Y otra pregunta que si quieres contéstame o no, antes de que estuvieras como en el convento o en la casa, pues eras una chavita, entonces salías, tomabas, fumabas, no sé, probabas cosas así, o realmente siempre fuiste como súper tranquila y entonces no te costó tanto trabajo. O sea, como fue como, ya sabes, como el antes, durante y después, o sea, como antes hacía esto, luego lo corté y no me costó trabajo, o sí, y luego fue como, no, si ya quiero regresar a, no sé, X y Y, ¿no? Fíjate que, bueno, lo primero que me preguntaste, la verdad es que yo siempre he sido muy desapegada de mi familia, los adoro, pero, pero es algo como con un chip con el que crecí, ¿sabes? Fui esta niña que hasta hay memes al respecto, que la dejaron en el kinder y ni volteó a ver a la mamá ni se despidió. Siempre fui así. O sea, te puedo decir que no los extrañé, los adoro, pero no los extrañé en ningún momento. O sea, perfecto podía vivir sin visitarlos de nuevo. Eh, y tener novio, la verdad es que no, en ese momento creo que también llegué como tan convencida que no era algo que me moviera, era todo giraba en torno a yo ser el espectáculo de mi propia espectadora, ¿sabes? Se trataba de mí en ese momento y de encontrar cosas que, o de atender esa inquietud y esa ansiedad ferviente de encontrar algo. Y yo creo que estaba en el escenario idóneo para encontrar ese algo. Y salí obviamente con muchas más preguntas que con respuestas. Y antes de entrar, la verdad es que yo era todo lo opuesto a una persona tranquila. No te voy a decir que me portaba malísimo, pero sí. O sea, cuando te digo una adolescencia normal, es lo normal porque yo lo viví, pero, o sea, me la llevaba de fiesta, había probado sustancias, eh, había estado de gira con unos amigos DJs, ¿sabes? Había reprobado Super rockstar. materias. Sí, o sea, había vivido con un novio, había tenido otro novio que era como 10 años mayor que yo. O sea, no sé si es normal, pero por lo menos te puedo decir que no me negué nada, ni era una persona con una moral ultra cristiana antes de entrar, ni tampoco al salir ni durante. ¿Eh? O sea, nunca sentí culpa de lo que yo había hecho antes de entrar, aunque no tenía sentido para mí o como yo me observo o como veo la vida, incluso con otras personas, es la gente actúa según la etapa que está viviendo. Y al final, como dices, todo lo vives, yo creo, bueno, yo también lo creo por algo. O sea, como que ciertas etapas de tu vida te enseñan lo Ujú, que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, lo exacto. que quieres o lo que no quieres. Entonces, Sí, sí, y el escenario antes era pues de fiesta y lo que tenía que vivir por la edad y porque tenía energía y porque no me daba cruda y porque tenía que experimentar cosas. Y estando dentro era el peso de esa idea, la tomé con tal compromiso que pues simplemente lo acepté. O sea, más bien no lo acepté, lo decidí. Y al exacto. salir, ese sí, sentí un poco más vértigo al salir. Justo, esa es mi siguiente pregunta. La reintegración a la vida normal, o sea, Te puedo decir que hasta hace unos meses entendí que yo viví porque hace una década, no, va a ser hace 9 años que salí. Será una década el próximo año, algo así, creo. Pero bueno, el punto es que yo viví un duelo de casi una década. Y es wow. algo que acabo como yo pensé que estaba superado y en terapia me di cuenta que me costó no la adaptación, sino el no tratar de
vivir dentro del claustro estando afuera. Y no es que yo fuera como, te digo, una persona súper cerrada y no voy a hacer esto. No, no creo en la prohibición ni en el descarte, sino que te puedo decir que hasta hace muy poco dejé de pensar diario de que seguía siendo una posibilidad en mi vida la vida religiosa. Sé que es una posibilidad, o sea, la vocación yo creo que la tengo, pero así como tengo otras, ¿sabes? Tengo múltiples y creo que todos los seres humanos somos multivocacionales. Pero, pero sí es algo que me sigue cruzando por la cabeza cada vez con menos intensidad, pero creo que es parte de ese duelo que yo no había resuelto o no había terminado, de entender, yo estoy acá y hago estas cosas y ahora vivo así y tengo que dejar esa parte, no es mi identidad, ni es lo que me define. Ahorita que, o sea, cuando saliste, justo, ¿qué fue lo que dijiste? Bueno, ahora voy a, no sé, seguir estudiando o cambiar de carrera o me voy a trabajar a algún lado o voy a regresar con mi familia o me voy a la ciudad, o sea, ¿qué siguió? Mira, ellas me pusieron, cuando salí, me pusieron en un avión para regresarme con mis padres, porque pues en su lógica era eso, ¿no? Yo me debo a mi familia y soy joven, pero la verdad es que yo tenía años de independiente cuando yo había llegado con ellas, pero bueno, no me iba a poner a discutir eso. Regreso con mis papás, estuvo bien estar como en el desierto, en el mar, como integrándome un poco, y yo creo que estuve 2 meses en donde nací y me regresé a la Ciudad de México a dedicarme a lo mismo que me dedicaba justo antes, porque estaba como parcialmente en el mundo del arte mientras estudiaba y a la par que voy saliendo digo, bueno, retomo, tendré que hacer la tesis y dije, no, o sea, la tesis fue mi propia experiencia, cómo puse el cuerpo en esa experiencia. Yo no tengo que demostrarle nada al sistema académico porque además de que voy a trabajar de catequista, no quiero ser académica, me voy a seguir dedicando a lo que sé hacer, que es a jugar un papel en el mundo del arte. Ya veo desde qué enfoque, pero eso, regresé y a vivir mi vida totalmente normal. Eso. Ok, y empezaste a trabajar Sí, sí, de sí. catequista y en el mundo del No, no, arte. no, catequista no, era un No, ejemplo de lo que la gente ah, podría ya, trabajar estudiando teología. ya. Ah, sí, justo, porque dije, ok, no, te No, fuiste entonces más bien al lado del arte. ¿qué le diría yo a los niños de catequista? O sea, yo creo que no hay evolución sin pecado. O sea, ¿qué les diría? No sé, porque, a ver, el maestro que te dijo de la ayahuasca, ¿cómo se dice? Ayahuasca. Ujú. Siempre lo digo mal. De la ayahuasca. Ajá. La ayahuasca. eh, Al final estaba dando clases en un lugar de monjas, pero ya no o sea, no era religioso, ¿no? O sea, él sí se siguió como por ese lado. Pero estaba dando un view Exacto. religión diferente. Nunca lo consideré, ¿sabes? Como que dije, si me salgo de esta narrativa, me voy a salir. Y la verdad es que dejé de practicar, ¿sabes? No iba a la iglesia, ya, o sea, no practicaba, no, digo, me considero católica porque me inicié y lo practiqué en algún momento, pero hace más, o sea, hace casi una década que no lo practico. Justo te iba a preguntar, o sea, ahorita no vas a misa, no, o sea, sí te alejaste mucho de la religión. Totalmente, la sigo consumiendo, pero como desde el lado académico, ¿sabes? Como para seguir nutriéndome, para seguir como alimentando a ese monstruito que me sigue pidiendo, pues, tener alimento y la verdad es que me apasiona, ¿sabes? Pero me apasionan todas las religiones, me apasionan todas las creencias, o sea, si me puedo sentar con alguien a hablar de astrología, de catolicismo, de teología de la liberación, de budismo tibetano, ¿sabes? De brahmanismo, de, o sea, es lo que me apasiona. Ok, ok. Pero no practico la religión católica, pero sí definitivamente tengo mis pautas. Me considero una mujer de fe y en el sentido más amplio de, de lo que se considera fe, porque yo creo que me estoy tomando en este momento este vaso de agua y que no me va a caer mal, ¿sabes? Y a la par también tengo fe como en mis decisiones. Eh, es muy ambivalente, va y viene.
A veces creo en Dios, depende cómo me levante. A veces creo en Dios, a veces no, a veces es en la conciencia. Yo creo que la concepción de Dios es una ola que yo sigo surfeando, pero soy feliz de surfearla. Me fascina y tampoco busco en la fe o en la concepción de lo divino como consuelo o que me paternen o me maternen, ¿sabes? Como ni siquiera un acompañamiento, porque yo creo que la fe es una cosa muy severa y que se vive en soledad, entonces no lo busco para tener soluciones ni pautas ahora, pero sí como adornos que me acompañan en la vida. Así lo veo. Y en tu proyecto de vida ahorita, o bueno, no sé si ya lo hiciste o no, o sea, está en tu futuro o en tu, no sé, tener como familia o casarte o regresaste a tener dates o algo así. No sé cuál sea tu situación ahorita. No sé si es algo que hiciste, harás o no harás o estás contenta o cómo está esa parte. Pues mira, en este momento estoy soltera y contenta, pero sí, he tenido dates, he tenido parejas, justo saliendo, creo que tuve una relación como de 5 o 6 años. Ah, ok. Eh, pero la verdad es que la familia no es un tema que, no, o sea, no te voy a decir que no me interesa. Sé que podría ser uno un puerto de destino, Ujú. pero no, ni tengo prisa ni me interesa resolverlo, ¿sabes? Como que Ok. creo que serán una serie de cosas que me llevarán a esa decisión que ahorita no existen. Ok. Entonces, sí, no, vivo mi soltería, estoy muy enfocada a mi trabajo, a mis amigos, a mi cotidianidad, a seguir explorando con Sí, a tu curiosidad. proyecto de ti misma, ¿no? De Exacto, sí, seguir conociendo, investigando. yo soy mi propio proyecto y está en construcción y me gusta estar fuera, pero te digo, no hay día en que no me pase la idea de que regresar sea una opción, que tampoco creo que lo haga, me encanta estar afuera, la verdad. O sea, y si regresaras, regresarías a algo así tan como cuadrado, porque sí estaba cuadrado. Pues Porque mira, yo, o sea, mi interacción más cercana con personas religiosas ha sido más como, pues obviamente como en escuelas, ¿no? Entonces, ajá, pues hay, no sé, como las consagradas que pues están ahí en la escuela, pero no usan hábito, están ahí en, no sé, los salones de clases, en las escuelas, vienen, van, viajan, y no lo siento tan restrictivo, la verdad, pero pues sí es muy diferente a la vida como de convento, de claustro, que pues sí, tienen votos de silencio y así, que pues es otro nivel, ¿no? O sea, si llegas a regresar como que a dónde te irías o no, ni siquiera, o sea, solo es una vaga idea que te vuela por la cabeza, pero dices, no, la neta no creo. no, sí lo he pensado, ¿eh? Y lo he pensado desde muchos ángulos. Me sigue gustando el claustro y la vida contemplativa definitivamente, porque a pesar de que es muy notorio que hablo hasta por los codos, el silencio es algo que me es muy natural. O sea, si yo estoy sola en mi casa, estoy todo el día sin hacer un ruido, sin escuchar música, o sea, y soy absolutamente feliz estando en mi cabeza. Pero también sé que para mí el convivir y el tener espejos en otras personas es súper importante, sobre todo en como para seguir ampliando el rango y vivir con mejor calidad y con más conocimiento, viajar me es muy importante. Entonces también pienso como en los misioneros, me encantan los padres del desierto, ¿sabes? Como esta gente que en el medievo vivía en el Líbano, había unos que se llamaban los estilistas, uno que vivía en una columna y arriba la gente iba y le dejaba comida, había otros que caminaban y caminaban y su manera de meditar era caminando y llegaban a pueblos, comían, convivían y se adentraban al desierto de nuevo. O sea, ese tipo de cosas la verdad es que me fascinan. Y sí, la verdad es que lo veo porque lo veo como algo también dentro de la idea muy romántica de lo que es la vida religiosa, a pesar de que sé que no es así. Ujú. Eh, y ya no tengo esta cosa que tenía a los 19 años, que era como creer en lo absoluto y en entregar toda mi voluntad a una sola cosa. Yo creo que tengo que estar fragmentada en un montón de cosas. O sea, tengo mi trabajo y tengo múltiples intereses a través de mi trabajo, ¿sabes? O sea,
híjole, o sea, me sería muy difícil, pero te digo que aunque no es mi plan B, yo no puedo descartarlo, porque sí fui muy feliz. ¡Qué fuerte! No, está bien. O sea, y yo, no, es que a mí se me hace muy cañón esa vida. O sea, yo sí creo que soy muy hiperactiva, muy, o sea, igual hablo hasta por los codos. Soy súper muégano familiar y así, pero bueno, o sea, pues es un diferente tipo de personalidades completamente. ¿Sabes qué? Yo creo que esa ambivalencia, yo creo que la vivimos todos los seres humanos. Digo, igual me equivoco, tú me dirás, pero, por ejemplo, con mis amigas que son madres, eh, platico con ellas y a ver, no me dicen como, güey, de pronto me arrepiento, los quiero regresar, pero sí hay como una cosa de, yo lo escogí y hay días en los que tengo dudas, pero me la aviento porque es lo que hay y yo lo escogí. Y en la vida religiosa era igual, o sea, todos los días era una decisión. Cuando saliste del convento, ¿tuviste contacto con alguien que se quedara ahí adentro o que se saliera? O sea, porque al final siento que seguro hiciste amigas, ¿no? Y ha de estar difícil salir y ya no tener tanto contacto con ellas. Entonces, uno, si tienes alguna forma de tener contacto con ellas, no sé, cartas, whatever, lo que se pueda. Y dos, si supiste de alguien que, pues igual que tú, se saliera y luego se reencontraran y te contara su historia de que no, ya me salí porque ya no aguanté esto y el otro. O sea, como esa relación, como quedaron. Fíjate que sí hice amigas muy, muy queridas. Eh, yo creo que tuve algunos contactos esto hace varios años, no es algo que sostenga ya, pero creo que tuve, sobre todo con las que salieron, que fueron 4, tuve contacto y me dio muchísimo gusto verlas, pero todas, te puedo decir que todas eran profundamente religiosas y creyentes. Entonces, digamos que lo que teníamos en común, yo trataba de llevar la conversación no hacia el pasado, sino como a lo actual, y en ellas había como algo, en las 4, había algo que querían llevar al pasado, pero con la narrativa totalmente religiosa, que yo no la niego porque pues, eso fue, pero no sé, como que yo las percibía todavía muy monjas, era muy impresionante. Pero, o sea, seguían siendo monjas todas, ¿no? No, ya estaban fuera, pero Las todo, 4 se salieron. sí, pero como Ok. que digamos que mi percepción de ellas era como muy monjas, porque, o sea, me acuerdo haberles dicho como, no sé, oye, vamos a comer, no sé qué, yo te invito. Y me respondían que Dios te lo pague, ¿sabes? Como, y todas sus, como sus maneras seguían siendo las del convento. Wow. Y a mí me impresionó mucho eso. Y no es que no pudiéramos tener una conversación, pero me di cuenta que iban a ser como conversaciones un poco limitadas, a pesar de que lo que compartimos fue muy rico y muy importante para ambas partes, ¿sabes? Como iba a ser, fueron relaciones como muy ligadas al pasado y a la nostalgia Ya. y pues yo voy para enfrente, entonces. En general, ¿cuál era su razón de salirse? Sí, más como de el estilo de vida, la familia, que quisieran ellos, no sé, ellas casarse o así, o cuál era como el común denominador. Pues creo que ambos fueron casos distintos. Yo me acuerdo de una que duró muy poco, la que te conté que era maestra. Ella extrañaba a sus papás. Dijo, yo vida con mis papás y yo quiero estar con mi familia, perfecto. Hubo otra que no le permitieron pasar a la siguiente etapa. Ok. Eh, no por algo específico, pero creo que no era como un buen elemento para hacer vida en comunidad porque todo se comparte ahí. Uf, sí. Entonces, es convivencia muy intensa, aunque en silencio, pero intensa, y creo que fue esa razón. ¿Dormías con más personas en tu cuarto? O... Sí, o sea, bueno, en la primera casa, que fue en Oaxaca, yo tenía mi propio cuarto. Ok. Y en la última etapa, que fue en la Ciudad de México, era como un cuarto enorme para todas, que te digo, éramos, ya ni me acuerdo, pero a lo mejor unas 10, y, Ok. nos dividían como roperos enormes que tenían. ¿Y dónde es donde Eh, leías con los libros que volabas de la biblioteca, que pedías ajá, prestados sin permiso? ajá. ¿En la ciudad o en Oaxaca? No, fue en Oaxaca, Ok, de en tu los libros. cuartito sola. Ok, ya. Exacto. Y en la ciudad también ya hacía lo mismo, pero la selección no era tan buena. Pero, Ok.
Pero sí, en ambas me la aventé. Ok. Entonces sí, una por sus papás, la otra porque era una vida en comunidad que es... Sí, fue de la otra parte, fue del lado del convento que no le permitieron como avanzar a la siguiente etapa, y creo que las siguientes dos como que llegaron a la conclusión de que querían en algún momento casarse o algo así. Sí, es que está duro. Ay, yo... Sí, yo creo que es una cosa te digo, tal cual de vocación. O sea, de pronto hay gente fuera del convento que todos conocemos a alguien que lleva toda la vida soltero o soltera y no le interesa datear o conocer a alguien, y siempre le quieren como encasquetar a alguien y te lo voy a presentar y no sé qué. Y yo creo que es una vocación, ¿sabes? La soltería, el no tener hijos o el sí tenerlos también, aunque sea lo más común, yo creo que es vocación, o sea. Y yo creo que en todas hay ambivalencias, en absolutamente todas. O sea, cuando dicen que el estar en pareja es una decisión diaria, yo creo que la vida religiosa es una decisión diaria en el que uno dice, yo elegí esto y lo sigo escogiendo todos los días. Sí, claro, y también el matrimonio y, como dices, la vida religiosa y muchas otras cosas, también tu trabajo, todo. Exacto. Entonces creo que es igual, no es tan raro. Sí es severo, pero para eso es la etapa formativa, ¿sabes? Como para... Ay, no, a mí sí se me hace muy severo. Pero bueno, yo ya, vocación cero. Exacto. Pero bueno, está interesante, o sea, justo, eso es lo que me interesaba de escuchar tu historia, como, sí, porque para mí, o sea, mi mente cerrada dice, no puedo hablar, no me puedo ir de vacaciones, no puedo tener novio, así. Y es muy chistoso escuchar como para ti eso pasó completamente a segundo plano, o sea, no era lo que te preocupaba, o sea, tú ibas como un poco más allá y como que no se me hubiera ocurrido que fuera por eso, ¿no? Entonces, está padre, está interesante saber que cada persona y cada cabeza es un mundo. Entonces, ay, pues muchas gracias, Abril. Está muy interesante tu historia. Gracias por contarnos, gracias por abrirte, gracias por confesar que te volabas libros de la biblioteca. No es cierto. Y nada, espero que lo que sigas haciendo y la decisión que tomes pues ahorita o lo que siga, te siga haciendo igual de feliz como todo lo que has vivido que te ha hecho. Muchas gracias. Pues eso, feliz de que me escucharan. Recuerden que si quieren aparecer en los próximos capítulos de Atípico, pueden mandarnos su historia a atípico@whitechican.com. Esto fue Atípico Podcast. Atípico. Historias que salen de lo normal. Atípico.